¿Qué tal? Hoy nos vamos de viaje en el tiempo, directo al siglo XVIII, para descifrar los secretos de un verdadero genio. Vamos a convertir el trabajo revolucionario de Frederick Hendrik af Chapman en una guía súper práctica, casi un tutorial, para cualquier modelista naval que quiera construir una pieza de historia con una precisión, bueno, científica. A ver, para entender la magnitud de Chapman, hay que pensar cómo era todo antes. La construcción de barcos era, pues, más un arte que una ciencia. Se basaba en la tradición, en la intuición y, la verdad, a menudo en un poco de suerte. Los constructores hacían lo que ya sabían que funcionaba, pero sin entender del todo el por qué. Chapman, bueno, él llegó para cambiar las reglas del juego. Introdujo un método sistemático, científico, que transformó la construcción naval para siempre. Y aquí lo tenemos, el hombre detrás de esta revolución. Frederick Hendrik af Chapman. Nacido en Suecia, se dio cuenta muy joven de que algo no cuadraba, que a la construcción de barcos le faltaba una base científica sólida. Así que, por allá en 1749, hizo algo que nadie se esperaba. Dejó el astillero para ponerse a estudiar matemáticas. Estaba decidido a encontrar los principios que gobernaban el diseño de un barco perfecto. Su primer gran legado fue esta joya, Arquitectura Navalis Mercatoria. Pensemos en este libro como la colección de planos del maestro. Es una recopilación gigantesca y súper ordenada de diseños de barcos de todo tipo. Lo más curioso, tiene tablas con dimensiones increíblemente detalladas, pero ni una sola palabra de texto que explique nada. Eran los planos en su estado más puro. La explicación a todo ese misterio llegó 7 años después, con el Tractat Omhepsbigeriet. Este es el manual de instrucciones. Aquí, por fin Chapman reveló las teorías, los cálculos y todos los principios científicos que estaban detrás de cada uno de los diseños de la arquitectura. Juntos, estos dos libros son la llave maestra para entender su método. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender su genialidad, hemos dividido esta explicación en 4 lecciones clave. Primero, cómo leer sus planos. Después, vamos a descifrar el secreto del casco perfecto. Luego, pasaremos a la ciencia del aparejo y para terminar, veremos cómo todo su legado llega hasta nuestros días. Lección número 1. Leer los planos. Para cualquier modelista, el viaje empieza exactamente aquí, en entender cómo Chapman organizaba la información. No es tan intimidante como suena, se los aseguro. Solo hay que saber qué estamos buscando. La información clave está presentada de una forma muy directa. Miren, tomemos como ejemplo la fragata número 1 de su primera lámina. Ahí están, la eslora entre perpendiculares, la manga de construcción, el calado con carga completa. Estos son los datos fundamentales que definen la forma y el tamaño del barco. Son, digamos, los cimientos para empejar cualquier modelo a escala. Pero, un momento, ¿qué significa esa FT? Ojo, que aquí viene el dato más importante para cualquiera que trabaje con estos planos. Chapman usaba pies suecos, una unidad de medida histórica. La conversión clave, la que hay que anotar, es esta. Un pie sueco equivale a 0.296 metros. Con este número mágico se puede traducir con total precisión cada plano del siglo XVIII al taller del siglo XXI. Pasemos a la lección 2, el casco perfecto. Aquí es donde realmente vemos la mente brillante de Chapman en acción. Él no solo dibujaba formas elegantes, él diseñaba cascos para cumplir funciones específicas y usaba las matemáticas para garantizar 2 cosas, capacidad de carga y estabilidad. En sus propias palabras, un barco debía ser capaz de contener y transportar una carga determinada y tener una estabilidad suficiente y también determinada. Ojo con la palabra determinada, nada de aproximaciones. Cada diseño buscaba un equilibrio perfectamente calculado entre estos 2 factores. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, aquí tenemos un método simplificado para calcular la capacidad de carga. Primero, medía la eslora y la manga. Luego, calculaba la diferencia de calado entre el barco vacío y el barco cargado. Después, multiplicaba estas 3 dimensiones. Y finalmente, dividía ese resultado por un número que iba del 105 al 115, según qué tan panzón o lleno fuera el casco. Simple, súper práctico y basado en la forma real del barco. Tercera lección. Mástiles por cálculo. Porque el método científico de Chapman no se detenía en la línea de flotación, Su lógica se extendía hacia arriba, a cada parte del barco, incluyendo las proporciones exactas de los mástiles y de todo el aparejo. El principio fundamental es brillante por lo lógico que es. La altura de los mástiles debía ser proporcional a la manga, o sea, al ancho del barco. ¿Por qué? Fácil. Un barco más ancho es una plataforma más estable, y una plataforma más estable puede soportar mástiles más altos y, por lo tanto, más velas, sin correr el riesgo de volcarse.
todo estaba conectado. Y esto nos deja reglas de oro súper concretas y fáciles de seguir para cualquier modelista que busque esa precisión histórica. El trinquete totalmente perpendicular, el palo mayor inclinado hacia popa un pie por cada 30 de altura, el de mesana con el doble de inclinación que el mayor. Y algo crucial, el centro de gravedad de las velas siempre debía estar por delante del centro de gravedad del barco para que se pudiera maniobrar bien. Y así llegamos a la última lección, el increíble legado que nos dejó Chapman y que literalmente podemos tener en nuestras manos. Su impacto fue gigantesco, y su trabajo sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace más de 200 años. Su vida fue una búsqueda constante de conocimiento y de cómo aplicarlo. Desde esa revelación que tuvo en 1749, pasando por la publicación de sus 2 obras maestras, hasta su muerte en 1808, Chapman dedicó cada momento de su vida a transformar la arquitectura naval, llevándola de ser un oficio a convertirse en toda una disciplina científica. Pero su legado no son solo fórmulas y planos, ¿saben? Quienes lo conocieron destacaban su energía, su inagotable capacidad de trabajo y, sobre todo, la disciplina con la que pensaba y actuaba. Fue esa mezcla de conocimiento, experiencia y carácter lo que le permitió lograr todo lo que hizo. Y todo esto nos trae de vuelta al presente, al taller. Ahora que tenemos las herramientas para descifrar al maestro, surge la pregunta final. Con este conocimiento en la mano, ¿qué barco de Chapman se animarían a construir? La respuesta, claro, está en las manos de cada modelista, lista para zarpar desde la historia y convertirse en una nueva creación.